Otra de las cosas que quería dejar un espacito para que lo puedan revisar es el archivo que subió Luis. Ya vieron que hizo resolvió unos problemas a través de Python, pero utilizó la librería de simbólica, que le permite hacer funciones simbólicas, y quería que se las explicara un poquito, ¿no? Para que vean cómo se utiliza. Yo sé que, por ejemplo, con Guillermo, pues no tienen tanta posibilidad de llegar hasta allá porque están ahorita más enfocados en la parte de programación, ¿no? Ver los ciclos, ver cómo se controlan, los condicionales y ese tipo de cosas. Entonces, a lo mejor no pueden llegar a la parte simbólica, pero sí me gustaría que lo pudieran revisar, aprovechando que Luis se puso a hacer la tarea hizo ese notebook para que se simplificara de la vida, pero bueno, se puede aprovechar para que ustedes vean cómo funciona esa parte, ¿no? Hay muchos programas actualmente que hace cálculos simbólicos. Python es uno de ellos, con la ganancia que pues es gratuito, no es gratuito y es libre y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me hace interesante. Bien, entonces déjenme empiezo a compartir la pantalla. Voy a compartir, bueno, de este momento, la pantalla completa de esto que tengo aquí, ¿no? Nada más para que lo veamos, que pueda estar cambiado de libros y lo puedan ver ustedes, ¿no? Entonces, en este momento estoy presentando el libro de Thomas, nada más para que lo vean. Y se fijan, pues aquí, bueno, el libro empieza con este concepto de teorema de valor medio. Yo no entré mucho en detalles con este teorema porque, se fijan, es una aplicación muy concreta del cálculo. En algunas ocasiones nos puede servir mucho, de hecho nos sirve mucho cuando estemos viendo integrales dobles para definir este concepto de volumen, a lo mejor promedio, pero es una aplicación igual muy concreta. Si fijan lo que está diciendo teorema, por esta definición que tenemos aquí en recuadrito, y este dibujo que tenemos acá, es que nosotros podemos ajustar una constante que tenga el área exactamente igual que se forma por la función, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo la función que va un poquito abajo del rectángulo, y aquí tengo otra que va un poquito por arriba del rectángulo, y entonces se fijan más o menos este pedacito que está en gris oscuro, es ese pedacito que tengo en azul, ¿no? Entonces podríamos tomar un valor constante y decir que el área que está bajo la función f de x es exactamente igual al área que está dada por f de c por b menos a, ¿no? Entonces b menos a me está dando el intervalo con respecto a quién estoy haciendo la integración, y por eso lo dividimos, ¿no? Yo sé que el área de un rectángulo es base por la altura. Si yo lo divido esa cantidad entre la base, nada más me va a quedar la altura, ¿no? Entonces, por eso es que yo esta f de c la puedo definir como 1 entre b menos a, que está multiplicando a la integral, que yo sé que la integral definida de esta manera de f de x entre a y b me va a dar el área total, ¿no? Entonces, eso me puede dar este valor, el valor de la recta horizontal. Y les digo, a lo mejor aquí no se ve tanto todo lo que se gana con este teorema, pero cuando estemos viendo integrales dobles, sí, en Mate 3. Porque si se fijan, piensen, por ejemplo, en un contenedor, un tanque de agua, en donde no sé, por alguna razón se movió el contenido, ¿no? Ustedes van a ver que la superficie está llena, hay una cresta por acá, hay un valle por acá, y todo está en movimiento, ¿no? Si le tomamos en algún momento una foto. Sin embargo, si lo esperamos a que esté completamente quieto ese líquido, vamos a tener una superficie igual constante, ¿no? La cantidad de fluido o de líquido no ha cambiado, solamente que en algún punto, por algún movimiento que se tuvo, pues se generaron estas crestas y valles, ¿no? Entonces, esa sería como la misma analogía de este teorema en una dimensión cuando lo llevamos a dos dimensiones, ¿no? Entonces, como para que vayan viendo ¿pero qué sería? Pues digo, ¿por qué el libro de Thomas sí le dedica? Y bueno, de hecho todos los libros le dedican un tiempo. En este caso les digo, no lo revise tanto por cuestiones de tiempo y porque es una cosa muy particular, ¿no? Un problema que se puede definir como ahorita hicimos en un ratito se podía definir, ¿no? Ya tenemos el concepto de integral definida, podemos ver más o menos cómo está esto del rectángulo, y pues es fácil de definir, ¿no? Bien. Entonces, bueno, nada más les hago ese paréntesis para que, bueno, porque estaba esta parte aquí. Y aquí nos interesaría más ver esta parte. Déjenme luego un poquito más chico, se me hace que se hizo muy grande.
Y esta parte no es la que nos interesa del teorema fundamental, que se fijan exactamente parte de cómo nosotros partimos de hacer la definición. Tenemos una función f mayúscula definida como la integral de a x de f de t, ¿no? Otra vez t, una variable muda, y me está dando el área también que tengo en esta región en azulito. Yo podría a lo mejor intentar ver cómo relaciono f mayúscula con f minúscula. Sabemos que f mayúscula es una antiderivada. Si yo la derivo, obtengo entonces la f minúscula. Y entonces aquí tenemos que empezar a hacer un poquito del desarrollo para ver cómo cómo podemos hacer la relación. Si fijan, vuelven a hacer aquí la diferencia de áreas. El área hasta el x más h menos el área hasta x. Lo divide entre h, igual que como hicimos nosotros. Esa área, el rectangulito que tengo aquí, lo podemos aproximar como h por f de x. Ya sabemos que es una aproximación porque esa f de x me está dando nada más uno de los valores de las alturas, ¿no? Entonces tenemos que atender el límite, como hacen aquí, y el límite hace que esa f de x sea más precisa, la altura del rectangulito, y entonces ya tenemos, cuando h tiende a 0, tenemos el valor de la igualdad, ¿no? Y bueno, entonces aquí lo enuncian el teorema, muy sencillo. Y este sí se me hizo interesante, estos problemas que manejan aquí, porque está uno de los casos que les había comentado. Por ejemplo, el inciso A, es tal cual como lo vimos, ¿no? Como ya lo habíamos, de hecho, resuelto en algunos casos. Tenemos que la derivada de y con y, definida como la integral de a x de t cúbica más 1, es igual a la derivada de x, por ejemplo, con respecto a x, perdón, de la integral de todo eso, ¿no? Y entonces si nos ponemos a hacer los pasos como lo hicimos la clase de ayer, podríamos, por ejemplo, hacer la integral de t cúbica más 1, que nos va a quedar t cuarta entre 4 más t, evaluada de a x, entonces me quedaría x a la cuarta más x, más, bueno, menos una constante, ¿no? Me quedaría el a cuarta más a, ¿no? Exactamente. Si yo hago la derivada ahora, pues se me van esas constantes y nada más me quedaría el x cúbica más 1, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Este no tiene mucho problema. Este es el que es interesante, ¿no? Como les había dicho, en este caso tenemos ya definido como la integral de x hasta 5, de 3 seno de 3t seno de t. En este caso, nosotros recordamos que nuestra definición tal cual fue así como definimos el área hasta la variable x, ¿no? Entonces tenemos que adaptar este problema para poder aplicar el teorema. En este caso, por las propiedades que ya conocemos, tenemos que la derivada con respecto a x de la integral de x a 5 del integrando, lo puedo ver intercambiando los límites, ¿no? Que ya habíamos visto que esa era una de las propiedades. Y entonces me queda la derivada con respecto a x de menos la integral de 5 a x del integrando, ¿no? Entonces, ahora sí tengo esta integral tal cual yo la había visto en el teorema, el signo menos lo puedo sacar hasta afuera tal cual, y entonces ya puedo aplicar directamente el teorema y me quedaría menos 3x seno de x. Y en este caso, pues también lo podríamos hacer la integral completa, así haciendo los pasitos para ver si efectivamente se cumple. Aquí todavía no sabemos hacer esta integral de t por seno de t, pero se ve que el signo menos podría salir cuando hago la evaluación y me va a quedar el de arriba menos lo de abajo, ¿no? Entonces, en ese caso, digo, de esta integral tal cual la tengo planteada aquí, entonces me va a quedar menos lo que estoy evaluando en el límite inferior, que es lo que depende de x, ¿no? Entonces se ve que también por ahí podría obtener ese signo menos. Entonces, nada más acuérdense de poner el signo menos cuando se presente en esta forma, no los problemas. Y de acá, el inciso 6, sí es uno que más o menos nosotros revisamos, lo hicimos con x cuarta, con x cuadrada es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tomar, pues, y como tal cual lo había definido, nada más que considerando que u es igual a x cuadrada. Entonces, yo puedo escribir ahora esta función en términos de u y u en términos de x, ¿no? Entonces, aplico, como yo estoy haciendo una especie de regla cadena, estoy haciendo una composición de funciones, pues tengo que derivar con regla de la cadena. Entonces, esto me queda la derivada de y con respecto de u, que sería esta función que tengo aquí, por la derivada de u con respecto de x. Igual, todo lo que ya hicimos, y entonces me queda que esa función, aplicando el teorema fundamental, me queda 2x por el coseno de x cuadrada, ¿no? Y ustedes, de aquí se puede ver que si ustedes bueno, si lo integran, pues ya podemos obtenerlo de acá, ¿no? El caso contrario, ¿no? Lo deriva. Pero bueno, se ve claramente, sí. ¿Qué pasó, Julio?
Disculpe, maestro, ¿podría explicar un poco más la solución del inciso A? ¿Cómo pasa de T a X? Ah, sí, déjame. Me voy a intercambiar entonces, en este caso, para el libro que estoy presentando, no, ya se me, no, sí voy a intercambiarlo, que estaba pensando cambiar del lugar la pantalla que normalmente comparto, pero no sé, digo, esta cosa, por cómo está hecha, tengo que asignar como una ubicación en la pantalla donde voy a capturar, o sea, no captura la aplicación, sino captura una región de la pantalla. Entonces, si muevo la aplicación de este OneNote a la otra pantalla, no me sigue el cursor. Pero bueno, me voy a hacer esto, bueno, para explicar este problema, lo voy a hacer aquí, que es lo que vimos, lo último que vimos en la clase de ayer. Digo, nada más para que se quede todo junto, ¿no? Esta primera parte del teorema. Por ejemplo, el inciso A, ay, inciso A tengo que Y es igual a la integral de a X de t cúbica más 1 de t. Y yo quiero obtener y', ¿no? Digo, nada más para ponerlo de alguna forma, de X, en este caso. Pues vamos a hacerlas por pasos, ¿no? Primero, pues vamos a hacer esta solución, ¿no? Yo tengo planteada y como una integral. A lo mejor, pues, el símbolo de integral, no es tan claro. Vamos a pensar que todavía no sabemos el teorema fundamental. Entonces, lo resolvemos, ¿no? Entonces, me va a quedar t cuarta entre 4 más t. Y eso es algo de lo que quería ahondar un poquito también el día de hoy, definir este tipo de integrales y esta notación, que ya habíamos revisado, pero bueno, podemos empezar de seguir desde ahorita punto, ¿no? Entonces, para esta integral, que es una integral definida, yo la tengo que evaluar, obviamente, ¿no? Entonces, la forma de poner que voy a hacer esta evaluación es con una línea vertical y poniendo aquí los límites, ¿no? Es importante ponerlos para que no se nos olvide si hicimos la evaluación o no. Entonces, aquí me va a quedar, donde tengo t, ahora va a ser x, y al rato donde tenga t va a ser a, ¿no? Entonces me va a quedar x a la cuarta entre 4 más x, que es el límite superior, menos el límite inferior, ¿no? Entonces me va a quedar menos a la cuarta entre 4 más a. Si se fijan, todo esto es una constante. Lo voy a dejar ahí todavía porque nada más para mantener su lugar, ¿no? Pero es una constante. A es un número cualquiera, puede ser 1, 0, lo que sean. Entonces eso lo manejo igual. Y entonces ahora sí yo tengo definida otra vez y, pero ahora sí lo tengo definido como una función de x, ¿no? Aquí se ve que en esta parte depende de x más una cierta constante. Entonces ahora sí, si saco la derivada de y con respecto de x, esto sería la derivada con respecto de x, ¿no? Allá nada más para que no me tarde copiando. Entonces ahora sí, eso es lo que vamos a derivar. Entonces, esto es igual a la derivada de x cuarta, me va a quedar 4x cúbica entre 4, digo, lo voy a mantener nada más para que se vea, más la derivada de x, que es 1, menos esto de acá, pero la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces, esto me queda, ya simplificando, x cúbica más 1. Entonces, empecé con una función que dependía de t y termino con la misma función, nada más que ahora, que depende de x, ¿no? Entonces, directamente ya, digo, esto nada más es como para hacer los pasitos, ¿no? Entonces, si yo ya después veo que tengo la derivada con respecto de x, del integral de a x de t cúbica más 1, de t, yo voy a poder decir, bueno, yo ya sé por todo lo que he visto, el teorema fundamental,
todo eso ya directamente lo puedo poner como x cúbica más 1, ¿no? Y en este caso, bueno, en este caso se podía resolver esta integral, ¿no? Digamos que era soluble con las herramientas que tenemos hasta ahorita. Lo pudimos corroborar. Pero en algún otro caso, por ejemplo, que no sepamos cómo hacer la integral, por ejemplo, si yo tengo la derivada con respecto de x, la integral de a x, de como les di hace rato, ¿no? T cúbica, digo, 3t, seno de t. En este caso tengo una multiplicación de funciones. Tengo la función 3t, o bueno, t nada más, y la función seno de t. Todavía no sé hacer cómo hacer este tipo de integrales, pero yo con todo lo que he visto, entonces yo podría decir, esto yo ya sé que va a ser 3x seno de x. Y ya, no tendría que hacer nada más, ¿no? Digo, es una de las implicaciones del teorema fundamental. En realidad tiene unas implicaciones más profundas, por ejemplo, la relación que hay entre la integral y la derivada, pero para resolver problemitas así muy simples, como estamos viendo su importancia, su aplicabilidad, ¿sí? Valga la palabra, se pueden resolver este tipo de problemas, ¿no? Y ya no tuvimos que hacer esta integral, que de momento, digo, en unos días ya vamos a poder resolverla, pero de momento pues no fue necesario, ¿no? Y si tenemos funciones todavía mucho más complejas que a lo mejor ni siquiera tengan primitiva, habíamos dicho que en el momento que se calcula integral, se está calculando la antiderivada, en algunos libros le llama primitiva. Si una función no tiene primitiva, no pasa nada, porque si utilizamos el teorema fundamental, pues no tengo que hacer el cálculo de la integral, ¿no? Esa sería como en este momento, lo que podríamos ver más a fondo de ese teorema, ¿no? Más allá de lo que nos está diciendo. Bueno, déjenme rápidamente ya, bueno, voy a irme un poquito más rápido con esto del libro. Nada más quería, bueno, por ejemplo, ahí ver del Thomas, ¿no? Van a ver ahorita, que por eso es que quiero revisar más libros, que básicamente se ve de la misma profundidad, bueno, a diferente profundidad a veces en otros libros, pero de la misma forma es que se van viendo los problemas, ¿no? Aquí les digo, este es el Thomas. El Thomas es un libro que, por ejemplo, tiene más aplicaciones. ¿Qué pasó, Julio? Antes, ya me cambié de pantalla, pero sí, debí de haber preguntado. Antes, ¿qué pasó? Perdón. No, pues, sí entendí cómo hizo el procedimiento, nada más me quedó la duda de, pues, la jerarquía, ¿no? Porque primero derivó, luego integró, luego derivó. Y entonces no sé cómo se ve eso de Ah, de la jerarquía de las operaciones. sí, ese es, digamos, bueno, déjame, ya que estoy aquí que empecé a compartir el libro de nuevo, déjame primero lo fundamento aquí y luego ya regreso a lo que estaba presentando. Aquí, si se fijan, en este primer teorema, en la primera forma, tenemos primero la integral, o sea, va como de adentro hacia afuera, como hacíamos la regla de la cadena, ¿no? Aquí, en este caso, en este teorema, en su parte 1, primero hacemos la integral y luego hacemos la derivada, por cómo lo tenemos aquí planteado, ¿no? En realidad, lo que vamos a ver ahorita es que no importa, ¿no? Tú puedes primero derivar y luego integrar, o viceversa. Con la condición, bueno, con la característica es que si te fijas, que si primero derivamos y luego integramos, podemos perder una constante. Si yo tuviera, por ejemplo, x cuadrada más 1 y la derivo, voy a obtener 2x. Ese 2x, si yo ahora lo integro, voy a tener ahora el x cuadrada, bueno, nada más voy a tener el x cuadrada, más una constante. Esa constante, que originalmente yo sabía que era el 1, pues la tengo que dejar así planteada, ¿no? Porque de momento, hasta lo que hemos visto ahorita, no tengo más información para verlo, ¿no? Digo, ya definimos los problemas de valor inicial, pero nada más pensándolo como integral, nada más tendría que poner ese x cuadrada más c. Entonces nada más sería la condición, ¿no? Si yo primero derivo y luego integro, puedo perder un poquito de información por cómo lo estamos planteando, que si lo hago al revés, ¿no? En este caso, si yo primero integro, voy a tener toda la información y luego al derivar, pues bueno, si me sale por ahí alguna constante de alguna evaluación que hice, bueno, la podría perder, pero bueno, esa es la consideración, ¿no? Entonces, bueno, nada más rápidamente, bueno, como les decía, aquí entonces primero integramos, ahorita me regreso al problema que resolví, primero integramos y luego derivamos para esta parte 1, y si lo vemos acá, déjenme rápido, no los voy a marear, si lo vemos acá en la parte 2, es como les decía,
digo, como lo decíamos ayer, esta f chiquita que tengo aquí, yo tengo que pensar que es la derivada de f mayúscula. Entonces, en ese caso, yo podría poner que es la derivada o f mayúscula prima, y a esa f mayúscula prima le saco la integral en ese momento. Entonces, yo primero derivé y después integré, ¿no? Y ya por lo que habíamos visto también que, bueno, a esa operación, pues yo la puedo dejar evaluada como la función primitiva o las antiderivadas en los extremos, ¿no? Que eso también me va a servir mucho para simplificar y no tener que hacer la suma cuando estoy haciendo una integral definida. Entonces, bueno, nada más para terminar esta segunda parte del teorema. Y aquí teníamos bueno, aquí tenemos la demostración, igualita como lo hicimos ayer, ¿no? Podemos decir que como f es una antiderivada, yo podría tener de forma más general la familia de antiderivadas. Entonces, a esa f la puedo definir como g. G más una constante. Luego lo que hago es evaluar en el punto. Ya vimos que por propiedades de las integrales, la integral de a es 0, entonces me queda este valor, ¿no? Entonces, f de b menos f mayúscula de menos f mayúscula de a es igual a la integral de a a b de f minúscula de t, ¿no? Considerando que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, ¿no? Y como les decía, ¿no? La forma de verlo, así podemos usar esta notación. Y aquí, por ejemplo, ya nada más antes de regresarme al archivo que le está, donde estoy escribiendo. Por ejemplo, entonces tendríamos que buscar una antiderivada del coseno. En este caso, por las tablas que tenía, bueno, que ya hemos visto, y por no sé si pudieron ver la demostración que hizo su compañera, bueno, hace unos años, bueno, hace un año exactamente, tendrían que la integral del coseno de x es igual a seno de x, evaluada de 0 a pi, ¿no? Y entonces tenemos seno de pi menos seno de 0, y eso casualmente es 0, ¿no? Que ya habíamos visto por qué razón nos está dando este 0, por la simetría que tenemos de la función con respecto al eje x. Pero bueno, ahorita lo voy a dejar así nada más como estoy planteando nada más esta parte que queremos ver que la integral es la antiderivada evaluada en los extremos. Ahora sí, rápidamente, nada más para terminar el punto, me voy a esta parte de acá. Se fijan en este problema, de que tengo aquí, lo primero que hicimos fue exactamente eso, ¿no? Primero integramos, hicimos toda esta evaluación de la integral y luego derivamos, ¿no? En este caso, como estoy queriendo mostrar, nada más por esta parte que estamos en el curso, digámoslo así, estoy queriendo mostrar el teorema 1, el teorema en su primer parte, en su primer forma. Entonces, primero integramos y luego derivamos. De hecho, aprovechando que tengo esta hoja aquí, también es como se los había dicho, ¿no? Entonces tengo que aquí, esto que tengo aquí, entonces primero integro y luego derivo, ¿no? Y en su segunda forma tengo lo opuesto, primero derivo y luego integro, ¿no? Entonces ya nada más con la consideración esa, ¿no? Que en este caso se podría llegar a perder si lo estamos haciendo para integrales indefinidas, se podría llegar a perder una constante, o bueno, información de la constante, ¿no? Porque la constante la vamos a tener. Nada más que si es 1, si es 2 o si es algún valor en concreto, pues lo vamos a tener que dejar ahí nada más sabiendo que es una constante cualquiera. Ya si quisiéramos caracterizarla o calcularla, pues tendríamos que considerar un poquito más de información adicional, ¿no? Como una condición inicial. Pero bueno, entonces, déjenme, digo, aquí básicamente lo que les quería enseñar del Thomas, pero sí me interesa que revisemos otros libros por perdón si también lo estoy mareando con este cambio pero no se me ocurre otra forma de compartir los libros y compartir lo que estaba escribiendo y que pueda seguir escribiendo, ¿no? Básicamente. Pero bueno. Bien. Entonces, les digo, es básicamente lo que está en el libro de Thomas. Ahorita llegamos a esta parte de Thomas. Lo quería mostrarles, por ejemplo, bueno, este es el Thomas en inglés, es lo que les compartí hace rato, la 12ª edición. Esta es la 13ª, que si se fijan es exactamente igualito, ¿no? Ponen un poquito más de información, digo, obviamente, aparte que está en inglés. Si se fijan, aquí pone, es muy difícil calcular las integrales definidas tomando el límite de Riemann, tal, 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 tal. Y luego, después de ese parrafito de introducción, ya dice, si f es una función integrable sobre un intervalo finito y si se fijan acá, nada más como para que vean, digo, si tienen una versión que luego la que les mande yo es diferente a la que tienen, para que vean que no es
tan diferente, ¿no? Aquí, ¿no? Si se fijan, nos ahorramos todo el primer parrafito que era una pequeña introducción y ya empiezan. Si f es una función integral en un intervalo finito y, entonces la integral desde cualquier bla, 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 ¿no? Entonces es esto que ponen aquí. Entonces la integral desde un número fijo a en el intervalo i y otro número x en el intervalo i define una nueva función f mayúscula cuyo valor x es tal, ¿no? Y ya, exactamente sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, si trabajan con la 12ª edición, la 13ª, alguna otra posterior, ya no revisé en qué edición vaya ahorita el Thomas o alguno, o el Stuart también, creo que también luego, bueno, trabajan con una versión no tan moderna, o si ustedes consiguen una versión también un poquito más viejita por la razón que fuese, a lo mejor algunos de sus papás la tenían, la trabajan, tampoco hay problema, ¿no? Sigue siendo la misma información, digo. Desde Newton hasta acá, estos valores se siguen lo mismo, ¿no? Cómo se define la derivada, cómo se define la integral, ¿no? Pero bueno, déjenme, digo, ya cierro esto, es lo que les quería mostrar. Me interesaba también mostrar, este es el Arizmendi Carrillo Lara, son profesores que están en la Facultad de Ciencias Matemáticas, hicieron su libro de cálculo. Todos los libros que estoy abriendo aquí están en la carpeta, por si le quieren echar un ojo. Me gusta y quería hacer un poquito de, bueno, frenarme aquí un poquito, porque es un libro que es un poco más formal, matemáticamente hablando. Obviamente los escritores lo pensaron para matemáticos. Entonces, si se fijan, por ejemplo, pero parte exactamente de la misma forma, ¿no? Aquí ellos dicen, bueno, yo tengo que esta integral de a a b de f minúscula de x es igual a f de mayúscula de b menos f de a, ¿no? Y luego hacen la demostración. Aquí se saltan unos pasitos o lo ven de un orden diferente al que lo vimos nosotros. Por ejemplo, dicen, bueno, tengo esta función f mayúscula de x, en particular puedo definir este f de a y este f de b, y entonces ya dicen, bueno, entonces la resta de esta f de a y f de b es exactamente esto de acá, ¿no? Y bueno, empiezan a plantear unas cositas aquí de cómo hacen de hecho me fui muy rápido, espérenme, más bien estoy poniendo, es que además bien empezar un poquito de antes, ¿no? Aquí es el segundo teorema, teorema, sí, y dice, si fijan, exactamente empieza igual que el Thomas en este aspecto, ¿no? Tengo este primer valor medio de las integrales, digo, es importante en algunos aspectos, pero es un concepto sencillo, ¿no? Y aquí ya empieza el teorema, ¿no? Entonces, el teorema parten exactamente el mismo. La f mayúscula define como la integral, hacen la demostración. Obviamente aquí por el formalismo matemático abren un poquito el valor absoluto de las funciones para definir estos dos casos, tomando los valores absolutos de las funciones, pensando en que la dividimos con un x0, ¿no? Estoy tomando para x0, para x mayor que x, que 0, y x menores que el caso, ¿no? Entonces, es lo que nada más se ponen a hacer, nada más por formalismo, pero es exactamente lo mismo. Tenemos la misma diferencia de funciones. Si quieren echarle un ojo, les digo, está interesante el concepto como lo dan, ¿no? Y aquí hacen unos ejemplos, igual ahorita, como ya vimos algunos, que vamos a ver de nuevo hoy algunos otros. El del logaritmo es un caso muy importante, porque creo que de hecho la clase pasada ya no terminé de contarles esto del logaritmo, nada más hicimos las respuestas. Pero es importante revisar que la integral de dx entre x es igual al logaritmo. Digo, aquí ponen log, no ponen ln, pero nosotros sabemos que es el logaritmo natural. Y es importante porque es la definición formal del logaritmo. Nosotros el logaritmo lo podemos pensar como la operación inversa del exponencial, utilizando la base del número de Napier. Pero si queremos ver una definición formal del logaritmo, tenemos que utilizar la integral, ¿no? De hecho, hasta búsquenla hasta en la wiki, creo, buscan el logaritmo natural en la Wikipedia y le dice definición y les ponen la integral, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es muy importante que hagamos esta integral. Pero si se fijan, pues es algo sencillo, ¿no? Nosotros sabemos que, por otro lado, para justificarlo, que la derivada del logaritmo es 1 entre x, y entonces la integral de 1 entre x es el logaritmo natural, ¿no? Y ya podemos evaluarlo tal cual, sabemos las propiedades de los logaritmos, podemos trabajar con ellas, nada más para los números positivos, sabemos cuánto vale un logaritmo en 1, por eso es que en este caso, por ejemplo, ese logaritmo me queda nada más logaritmo de 2, ¿no? Porque el logaritmo de 1, sin importar la base, siempre va a ser 0, ¿no? Y hacen otros ejemplitos aquí, la integral del seno de x de 0 y pi. Y aquí, por ejemplo, también este problema 4 está interesante porque es otra forma de verlo, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, aplicado en los límites de integración, logaritmo 2
bueno, la integral de logaritmo 2 a logaritmo 3 de lambda, ¿no? Con respecto de x. En este caso, como estoy haciendo la integral con respecto de x, lambda sale de la integral, es una constante también cualquiera, y nada más me va a quedar la diferencia de los logaritmos, exactamente. Aquí nada más lo que, bueno, entrar en puntualizar es que no tengo que tener un número forzosamente así bien establecido de que 2, 3, 5, ¿no? Puede ser cualquier número. En este caso estamos poniendo logaritmo de 3, como a lo mejor en las funciones trigonométricas poníamos pi, ¿no? Es un número cualquiera que tenga una representación ahí de ese número, pues lo puedo poner, ¿no? Aquí no tengo el valor numérico del logaritmo de 3, pero lo trabajo directamente ahí. Y eso va a ser importante cuando veamos un poco de sustitución, ¿no? Que veamos que podemos tener otro tipo de límites. Y luego aquí está lo de las integrales impropias, ellos se siguen en esta forma trabajando, que les digo, nosotros lo veremos más bien hacia el final, ¿no? Que no es nada del otro mundo, simplemente vamos a ver las integrales cuando apliquemos un infinito en uno de los límites de integración. Y vamos a ver cómo se hace el tratamiento, ¿no? Nada más como para ver, bueno, que lo vean aquí, ¿no? Por otro lado, también tenemos el Apóstol. El Apóstol es un libro también chistoso, ¿no? Si se fijan, digo, nada, aquí, bueno, lo abrí porque aquí empieza esta parte de la relación entre la integración y la derivación, es decir, el teorema fundamental. Pero si se fijan un poquito antes, tengo cosas como más complejas, ¿no? Aquí tengo estos simbolitos que se parecen a una derivada como la vimos, pero se ve como medio chueca, ¿no? Es lo que se le conoce como una derivada parcial, luego ya veremos el siguiente semestre cómo se define. Pero lo que hace el libro de Thomas es decir, bueno, yo voy a aventarme todas las derivadas derecho, ¿no? O sea, derivadas en una dimensión, derivadas en n dimensiones, para derivadas de diferentes funciones paramétricas, polares, diferentes, ¿no? Entonces, por eso termina este tema hasta acá, y lo dice, que ya terminé de definir todas las derivadas, entonces ahora me voy a integrales, y parte, obviamente, de este teorema, ¿no? Que significa que vuelva a hacer exactamente lo mismo. Define una función, en este caso le llamo a, que vaya de una constante c, me le hago un poquito más grande, que vaya de una constante c a la x, y hace todo lo mismo. En este caso, por ejemplo, si tomamos que esa f de t es igual a t cuadrada, pues voy a tener que esto es x cúbica, tal, 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 y pues ya, ¿no? Y luego eso yo lo podría derivar y regreso, ¿no? Al valor que tenía de x cuadrada, ¿no? Aquí lo pone. Podemos derivar y yo llego a mi valor f, pero ahora evaluado en x, ¿no? Exactamente como lo vimos nosotros también, ¿no? Y bueno, hace aquí la demostración geométrica. Si se fijan, vuelve a hacer exactamente lo mismo. Tengo la integral, es decir, el área hasta x más h, la defino así, menos la integral hasta x. Hace, bueno, más o menos el mismo tratamiento que hicimos nosotros. Defino eso como una aproximación de la resta de las áreas, tal, tal. La define de esta manera, como lo hicimos nosotros. Pone su dibujito, aplica cuando h tiende a 0. Igualito, igualito es la misma tratamiento, ¿no? Y pues ya, ¿no? Llega exactamente, bueno, aquí está la demostración analítica, que es exactamente lo que le estoy diciendo, y ya llega exactamente a que el límite de esta función cuando h tiende a 0 es, bueno, igual a 0. Y bueno, aquí lo ve con épsilon, ¿no? Le digo, el Thomas también es un libro un poquito más hacia la parte analítica, por eso se mete un poco más hacia estas demostraciones, ¿no? Aquí si se fijan, pues todo lo mismo, ¿no? Nada más que vamos a fijar un épsilon tal que yo pueda darle un valor, pueda fijar h en un intervalo delta, de manera que yo me pueda aproximar tanto h como quiera en ese intervalo delta, que yo pueda hacer que g de h se aproxime a épsilon, ¿no? Entonces yo podría definir esta diferencia entre f de t y f de x menor que un medio de épsilon, por ejemplo, aquí le pone, y eso va a ocurrir si yo aseguro que t esté en este intervalo desde, bueno, de valor delta, que está alrededor de x, ¿no? Es como está haciendo el tratamiento, ¿no? Igualito todo lo demás. Bueno, aquí se mete en otros teoremas, ya no voy a entrar en mucho detalle porque aquí tenemos que definir este teorema y cómo lo utilizan, ¿no? Yo nada más, digo nada más por el formalismo, pero exactamente vuelve a ser igualito, ¿no? Ya por último, digo ya para terminar y ver un poquito de lo que querían formalizar, como les había dicho, aquí tengo este libro que se llama Cálculo Avanzado, ¿no? En este caso, obviamente, por como el nombre lo dice, es un libro un poco más avanzado, bastante más avanzado, pero obviamente también parte un poquito al inicio para poner en contexto al lector en este caso, ¿no? Es el de Taylor, el autor es Taylor, si lo quieren también revisar, está en la carpeta que les compartí, pero vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? CF, una función dada continua en un intervalo cerrado. También esto va a ser importante. Todos los libros, si se fijan, siempre
parten de que la función es continua, porque ya habíamos visto que si no es continua, por ejemplo, podemos tener una indeterminación como en el caso de 1 entre x cuadrada, y entonces el valor no lo puedo calcular. Bueno, numéricamente lo puedo hacer, pero no tiene sentido, ¿no? Porque tengo ahí en el x igual a 0 que se hace infinita. Los tendría que dividir en este caso, ¿no? Cuando tengo estos, eso es uno de los casos de una integral impropia, que ya la veremos más adelante con formalismo, pero en este caso se tendría que hacer como integral impropia. Cuando me aproximo desde las x negativas hasta 0, y luego le sumo ahora desde 0 hasta un valor de x positivo, ¿no? Entonces, bueno, por eso se le pide aquí que sea continua y diferenciable, obviamente. Que sea diferenciable y continua, pues va a ser parte de lo mismo, ¿no? Como ya habíamos visto. En ese caso se cumple esta definición. Aquí pone la prueba igualito como lo hicimos nosotros. Bueno, como lo hace más bien Stuart y Thomas, ¿no? En sus respectivos, ¿no? Aquí se va un poquito más rápido, obviamente, porque pues es nada más como una parte introductoria. Si se fijan, vuelve a ver la integral de menos 10 a 2 de x entre x, ¿no? Tenemos que hacer logaritmo, igual, todo lo hace similar y ya, ¿no? Y luego pues, ya fija unas cosillas y entra a los problemas, ¿no? Déjenme ver. Un problema que sea interesante. Bueno, échenle un ojo a todos estos problemas que está, bueno, que está planteando. Fíjense, aquí está interesante esto. Les pregunta que si la integral de a b de dx entre x menos c es igual al logaritmo de b menos c entre a menos c. Yo sé que todavía no sabemos hacer estas integrales, pero echen un ojo, ¿no? Aquí les pregunta si esta definición es correcta. Nada más quédensela ahí como guardando y luego vamos a resolverla con todo detalle, ¿no? Luego aquí se va rápido porque por el nivel del libro. ¿Qué pasó, Julio? Disculpe, maestro, tenía una duda con un procedimiento que se ve en el capítulo 4.6 del Thomas en la parte de método de Newton. Sí, espérame, déjame un segundo. Pues cualquiera de estos los puedo cerrar. Tomás. El 4.6. Sí, sí. Déjame un segundo, me muevo para ahí. Bueno, déjame antes ver qué capítulo es el 4.6. Está en la página como 240, algo así. Ok. Bueno, en este debe estar un poquito antes porque ver método de Newton es 2.25. Pero bueno, por ahí anda. A ver. Sí, si tú tienes la 13ª edición, como que algo metió en el medio porque sí, las páginas están recorridas. Pero no he checado todavía qué fue lo que metieron en el medio. A ver. No, sí, ya me pasé. Ah, no, pues me pasa un montón. Pensé que no me había pasado tanto. Acá está. El problema 4, ¿no? Del tuyo, ¿no? Ahí está, a ver si es el mismo que el problema 4 de este. No, no tengo ni 4 problemas, tengo 3. Más o menos como dice. Ok, es un poquito más abajo, es después de donde dice 4.6. No, sí, claro, no era el problema 4.6, ¿verdad? Acá, de los de, los que hay que resolver, ¿no? Sí, ¿Qué número era? Perdón. a ver, perdón. A ver si Déjame le digo la página para... Es que no lo veo. lo hago un poquito más chiquito para que entren más. Sí, una cosa interesante, bueno, no sé si todos lo checaron, es que, por ejemplo, en el problema que les puse ahí en la tarea, tenía una función trigonométrica y empezaban en 1, ¿no? Entonces tenían que ver, por ejemplo, ahí cómo tomaban ese 1, si era el 1 normalito o el 1 pensando en 1 radián cuando estamos metiéndolo en la función, porque cambia completamente la definición, ¿no? Entonces, nada más como para que lo vieran ahí, cuál es el que qué convenía tomar, o cuál tenían que tomar, ¿no? Más que convenir, cuál tenían que tomar por cómo se funciona Es en el, la página 226.
así de que aparece en la página, no en el PDF. Es que tengo este en 229, mira, 200, se me hace que tu versión cambia con la mía, porque 226 sería este de acá, que es cuando Sí, es comienza. ahí. Ah, sí, es este. Ah, ok. Ah, pues bueno, mi duda es en la parte de hasta abajo donde es solución, la parte de hasta abajo de esa hoja. Sí, sí. Sería esta de aquí. Sí, esa parte de ahí. Bueno, mi duda es cómo pasa de esta fracción que es xn al cuadrado menos 2 entre 2xn Ah, ok. a, a A las lo de dos abajo. fracciones de abajo, sí. Y aquí, si te fijas, nada más hace directamente la abre, ¿no? Y la abre simplemente porque, bueno, yo creo que los de Thomas dijeron, bueno, para que no se vea como que lo terminé tan rápido, aquí lo pone, entonces divide la fracción y entonces me queda xn al cuadrado entre 2x a la n, entonces tengo xn arriba, xn abajo, me lo llevo y nada más me queda el xn arriba entre 2, lo este menos con este menos, el menos del 2 me da más, y entonces me va a quedar 2 entre 2x a la n. Me llevo los dos porque están arriba y abajo y me queda 1 entre x a la n. Y ya, entonces con eso pueden, bueno, aquí suma el x a la n menos x a la n entre 2 y pues ya le queda este x a la n entre 2, ¿no? Pero si te fijas, bueno, por cómo lo tienen aquí planteado, o cómo se plantea el problema, por ejemplo, ya computacionalmente, tú podrías directamente trabajar con la primera ecuación a la que llegaron aquí. X a la n menos x a la n cuadrada menos 2 entre 2x a la n, te va a dar exactamente ya computacionalmente hablando que el valor que tiene acá abajo de x a la n entre 2 más 1 entre x a la n, ¿no? Igual, simplifica en algunos casos si lo vas a hacer a mano, a lo mejor en algunas ocasiones puede que sí llegue a servir, pero cuando estás trabajando con la computadora, pues a lo mejor puedes decir, ok, yo tengo esta ecuación y sobre esta trabajo, ¿no? No pasa nada, ¿no? Aquí nada más fue esa simplificación, pero sí, exactamente, nada más abrió la fracción y aplicó, bueno, lo que se pudiera eliminar para hacerlo la expresión más chiquita, ¿no? Pero yo aquí no sé realmente qué tanto se gane de pasar de esta primera expresión a la tercera que tiene acá arriba, ¿no? Un poquito se simplificó, pero así que digas que bárbaro, ¿cómo se simplificó? Pues tampoco, ¿no? Perdón, entonces, ¿cómo quitó el cuadrado? Xn al cuadrado, o sea, dice que la Sí, partió. sí, déjame, ahí, lo, bueno, bueno, ahí sí, no, ahorita me la dictas, porque se me llega a olvidar, que digo, no está muy difícil, pero por si acaso, este, aquí lo ponemos. Ah, no, pues aquí me lo dejo abierto, ¿verdad? Tengo, déjame lo escribo aquí, xn más 1 igual a xn menos xn cuadrado menos 2 entre 2x a la n. Ya sabemos que esto viene de la definición de la función y de la derivada, ¿no? Entonces, esto es igual a xn menos xn cuadrado entre 2xn, exactamente como dices tú, ¿no? Se parte la fracción, menos con menos, me va a quedar más 2 entre 2x a la n. Nada más, esto que tenía aquí, ahora lo tengo acá, ¿no? Y entonces, ahora sí, esto de aquí lo puedo poner como xn menos, este cuadrado se va con esta xn, este 2 se va con este 2, y entonces me va a quedar xn entre 2 más 1 entre xn. Bueno, por ahí creo que se me hizo inestable la conexión, espero que se haya escuchado. Y ya, entonces ahora sí, tenemos esto de aquí, ¿no? Como tal cual lo tienen en el segundo, el segundo renglón. Y ya nada más entonces lo que hace, bueno, vamos a sumar estos dos, ¿no? Entonces tengo aquí como xn menos xn medios, entonces me va a quedar, este es igual a xn sobre 2 más 1 entre xn. Y ya, ¿no? En este caso, pues sí, nada más es pues un poco más simplificado, como les decía, ¿no? Pueden ustedes trabajar con si yo les hubiera pedido, encuentren la raíz con el método de Newton de esta función, ustedes, mediante la computadora, ustedes podrían meter esta función directamente en Python, como la vayan a trabajar, o poder esta de acá, ¿no? La computadora, pues no,
para los ciclos que puede hacer por segundo, pues no le va a aportar mucha rapidez extra. Si lo van a hacer ustedes a mano, pues a lo mejor sí, puede que parezca que se simplificó un poquito, ¿no? Pero básicamente es lo que está haciendo nada más, ¿no? Exactamente eso es lo que hizo. Sí, más o menos, sí quedó más claro. Sí, maestro, gracias. Sí. Bueno, entonces, digo, ahorita, digo, por este caso especial, quería mostrarles varios libros para que fueran viendo, ¿no? Cómo hay diferentes enfoques, aunque sigue siendo exactamente lo mismo como lo estamos viendo, ¿no? Para que vean que, pues sí, en realidad, luego, no sé, los físicos, los matemáticos, luego tienen como decir, no, es que es un cálculo aplicado, ¿no? Pero en realidad no se está perdiendo tanto del formalismo como ellos lo llegan a ver. Obviamente tienen más formalismo porque, bueno, esa es su formación, pero aquí exactamente podemos utilizar libros como el Taylor que les mostré, el Spivak, que ya el Spivak no lo mostré, el Piskunov también es un libro que se ocupa mucho en la facultad. El problema del Piskunov es que directamente no aborda el teorema fundamental del cálculo así, profeso, ¿no? Lo da por ahí, insinuar en algunos casos, pero no se ve directamente, por eso ese no se los pude mostrar. Aunque hay otras cosas que sí abarca. Y tiene la forma de trabajar es igual que el Apóstol, ¿no? Primero dice, vamos a aventarnos todas las derivadas, hasta en varias variables, y luego ya vemos el cálculo, ¿no? Entonces, digo, el cálculo integral. Pero es exactamente los libros que llevamos en la Facultad de Ciencias, los físicos, matemáticos y carreras afines, ¿no? Entonces, por eso quería mostrar ahorita varios libros. En las siguientes sesiones, pues a lo mejor podría yo ver algunos problemas generalmente intento yo ver como cuál tema, y ese sí ya es a consideración de uno, cuál me gusta más cómo lo aborda. El Stuart, a ver cómo aborda este tema, o el Thomas, cómo aborda este tema. Y entonces ahí empiezo a intentar intercambiarlos, intercalarlos, cuál está bien, pero a lo mejor ahorita podríamos, bueno, aunque me pase, por ejemplo, más en el Stuart para esta sección, pero revisar unos problemas que vengan resueltos en el Thomas, ¿no? Para checarlos, ¿no? O viceversa. Entonces voy a intentar nada más entenderme ahorita con esos dos libros para no hacerlo tan tardado, tan largo esto, y que podamos ir comparando libros, ¿no? Siempre es importante poder comparar, porque siempre tiene diferentes enfoques, ¿no? Que a lo mejor es algo que se podía hacer presencialmente, pues ustedes iban a la biblioteca, sacaban 3, 4 libros y podían hacer la comparación, ¿no? A lo mejor ahorita podemos intentar rescatar esa parte, ahorita revisando varios libros, ¿no? Y checándolos, ¿no? Y esto, por ejemplo, bueno, en contexto con eso, quería decir, si hay una de las secciones anteriores que a lo mejor sientan que les gustaría revisar, podríamos retomarla, ¿no? A lo mejor les dedicamos unos minutitos al inicio de la clase, así que quiero ver los límites otra vez, visto de otros enfoques, pues podemos resolver o revisar algunos problemas que vengan resueltos en un par de libros, ¿no? Para que ustedes lo chequen y a lo mejor termine de asentar algún conocimiento que haya quedado más o menos no tan claro la primera vez, ¿no? Les digo de los temas pasados porque ahorita, después de esta sesión, como les decía, ya vienen más que nada estas técnicas de integración. Técnicas de integración es un poquito más de regla de cocina. Obviamente necesitamos adquirir experiencia para que sepamos qué regla de cocina aplicar, pero ya es mucho más, más operativa la siguiente parte que nos queda del semestre, ¿no? Entonces, ahí no hay tanto que podamos revisar a lo mejor en diferentes libros, aunque lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, si les interesa algún tema pasado, lo podemos revisar, como les decía, y bueno, a lo mejor sirve para enfocarse un poco más, ¿no? Digo, ya antes de dejarlos aquí con Luis, que quería que revisaran si era que quería que revisaran, les digo, este archivo que hizo él. Bueno, en realidad era un archivo más para uso personal de lo que él iba a ver. Pero no, espérenme, estoy mostrando la clase pasada, ¿no? En realidad lo que queremos es esta. Pero creo que podría ser de mucha ayuda a ustedes, ¿no? Para que vean también un poquito más de cómo les puede ayudar Python o en general las computadoras a resolver problemas, ¿no? Aquí obviamente, pues a lo mejor lo que ustedes podrían no tener toda la metodología, ¿no? Pero si les pongo que calculen una integral definida, ustedes pueden decirle a Python, a ver, calcúlame esta integral definida y que yo sepa a qué numerito tengo que llegar. Y a lo mejor ya les da una pista como para que ustedes tengan más certeza si llegaron al resultado que debería ser, ¿no? Entonces, a lo mejor una integral les da 0 y dicen, ah, caray, sí, será cierto esto. Entonces ya lo pueden meter a los programas y ya, pues, no, pues parece ser que sí da eso, ¿no?
Entonces, por eso sí se me hace que sería interesante que lo pudieran revisar, ¿no? Nada más, entonces, rápidamente, aquí, pues ya, de lo que checamos todo esto, entonces, del problema que les había dejado la clase pasada, si tengo que, mediante el teorema de fundamental del cálculo, quiero que encuentren la derivada de esta función de aquí, en este caso una función que depende de y, integral de 2 a y, de t cuadrada seno de t de t. Entonces nosotros ya, por todo lo que revisamos ahorita, casi podemos decir, bueno, esto es igual a y cuadrada seno de y, ¿no? Y ya, aplicando el teorema fundamental no hay más que hacer. Si yo les dijera en alguna tarea, corroboren el teorema fundamental, lo que sea, a lo mejor sí sería cosa que sean primero la derivada, digo primero la integral y luego la derivación. Pero en este caso nada más es esta parte, ¿no? Que queremos revisar eso, ¿no? Y no se les olvide, digo, a pesar de que el resultado pueda parecer muy simple en este problema así como tal cual lo planteé, la importancia es todo lo que viene, lo que conlleva, ¿no? Es decir, la relación entre la derivada y la integral. Yo en este caso podría integrar esa función, obtengo una antiderivada y luego la derivo, regreso a la operación y ya nada más me queda evaluada en y, ¿no? En este caso. Entonces cancelé la operación de integración que había hecho originalmente, ¿no? Y luego aquí hablo un poquito de las integrales definidas. Les digo, nada más quería formalizar algo de lo que ya habíamos estado revisando en muchas ocasiones, que es que podamos ver, ¿no? Cómo más operativamente, sí, otra vez valga la palabra, cómo podemos resolver estas operaciones, ¿no? Y entonces, esta integral indefinida, que se escribe de esta forma, como ya lo habíamos visto, ya sabemos que me da la familia de antiderivadas. Entonces, siempre es muy importante, eso sí también es importante hacer el énfasis, cuando calculen una integral indefinida, tienen que poner esa c, porque si no, no tenemos la familia completa, nada más estaríamos obteniendo una sola solución de una infinidad de soluciones que existen, ¿no? Por eso es que es fundamental poner esa c, ¿no? Si ustedes en un examen, por ejemplo, digo, no tenemos, pero pensándolo por ahí, si en un examen pusieran ustedes el cálculo de una integral indefinida sin el valor de la c, pues ese resultado estaría mal, ¿verdad? Porque no tenemos la solución tal cual como lo estamos viendo. Aunque a pesar que parezca que solo es algo tan simple como una c, es fundamental ponerlo, ¿no? Entonces, nada, para que lo tengan siempre muy presente, que es un error que tiende a suceder mucho, que se nos olvida poner esa C, ¿no? Entonces, siempre acuérdense. Y aquí, bueno, les pongo algunos problemas. Y aquí, por ejemplo, volvemos a esta integral como les decía, ¿no? Esta integral se calcula más que nada por definición de la derivada de la tangente. No tenemos una forma para el caso de la secante cuadrada cómo calcular esta integral, ¿no? Luego vamos a ver cómo podemos sacar la integral de la secante, un truco interesante. La integral de la secante cúbica, que tiene una metodología también interesante, pero la secante cuadrada si nos la quedamos como definición a través del concepto de derivada de la tangente, ¿no? Entonces, como para que la chequen. Y como les decía, pues tenemos que ir viendo otras operaciones, ¿no? Para lo cual también les pongo lo que compartí hoy en el Classroom. Les pongo un material que se llama tablas y relaciones trigonométricas para que como que la vuelvan a revisar, ¿no? Hay unas tablas que ya habíamos checado, digo, unas identidades trigonométricas que ya hemos visto, ahí para que las puedan tener a mano de alguna forma, que se van a ocupar mucho. Échenle un ojo y si no, luego, de todos modos, luego platicaremos de ella cuando estemos haciendo las integrales correspondientes. Y les pongo el manual que les había enseñado ayer, aquí de manual de fórmulas y tablas matemáticas, ¿no? Para que si lo quieren revisar, está bastante completo. Van a ver que ahí tienen tablas y tablas de integrales, ¿no? Son como 40 hojas de diferentes fórmulas de integración, ¿no? Algunas más desarrolladas que otras. Nosotros vamos a ver cómo podríamos llegar a esas tablas, ¿no? Son útiles en el caso de que queramos rápidamente ver cómo se hace una integral, pero oficialmente nosotros vamos a estar en la posibilidad de poder resolver o poder llegar a las fórmulas que nos está manejando este libro de Schaum, ¿no? No vamos a poder llegar a todas son un montón, pero que sí se haya una idea de cómo trabajar con ellas en general, ¿no? Entonces, para eso, pues quería checar estas integrales, se las dejo de tarea ya ahorita para no hacer la sesión tan larga. Si te fijan, no son difíciles. Igual podemos checar alguna de ellas el día el lunes. Esta, por ejemplo, por propiedades la podemos abrir en la integral de 10x cuarta menos la integral de 2 secante cuadrada de x. Ya sé cómo calcular esta integral, y vemos que es una integral indefinida, ¿no? Entonces tenemos que considerar que va a salir, si lo queremos ser más formal, va a ser una constante de integral 10x a la cuarta
va a salir otra constante de integrar 2 secante cuadrada de x, y eso lo podría agrupar en una constante, ¿no? Yo sé que es una constante cualquiera, pues nada me impide agruparlas y dejar solamente una constante establecida, ¿no? Aquí, por ejemplo, para resolver esta, pues lo interesante sería ver cómo lo podemos ver a través de identidades trigonométricas que nos relacione estas funciones, ¿no? Aquí tengo un coseno entre seno, por ejemplo, por un lado, y me quedaría 1 entre el seno por otro lado. Podría ver cómo las podría... Digo, coseno entre seno está sencillo, es la cotangente. 1 entre seno es la que tendrían que revisar ustedes, a ver si se acuerdan qué identidad trigonométrica me relaciona al 1 entre el seno de teta, ¿no? Aquí, por ejemplo, digo, aquí les ponía unas figuras para ver cuando estamos resolviendo integrales definidas, pues obviamente estamos obteniendo el área bajo la curva entre estos valores. Y aquí, por ejemplo, como yo quiero calcular el área completamente que está aquí abajo, no quiero calcular más ni que me quiten un cachito, exactamente, entonces tuve que ver de dónde va desde aquí hasta este punto exactamente. Y nosotros este punto lo podemos calcular sin ningún problema. Y entonces esa es la primera integral que estamos resolviendo. Este es el problema 4. Y si se fijan, se puede ver del integrando que tengo aquí, ¿no? Exactamente para qué valores tengo raíz. Cuando x es igual a 0 tengo una raíz, y cuando x cuadrada es igual a 6 tengo la otra raíz, ¿no? Entonces son los puntos que estoy definiendo aquí, que me queda la raíz de 6. En este caso, en esta otra, pues sí voy a sacar el área neta, porque tengo la integral de 0 a 2, tengo esta representación. Entonces yo voy a sacar este pedacito, y a estos dos pedacitos les voy a restar este pedazo de acá, ¿no? Entonces, lo que yo obtenga de evaluar esa integral que tengo de 0 a 2 de 2x cúbica menos 6x más 3x cuadrada más 1, va a ser el área neta, ¿no? Digo, ya le puse 2, pero es 5, ¿no? Y esta integral de aquí es lo que va a estar interesante también. Más bien, ahorita vamos a resolverla por tabla, pero vamos a llegar a ver cómo la podemos resolver, ¿no? Este de acá, pues lo mismo, ¿no? La integral desde 1 hasta 9, que es un valor de por aquí. Y exactamente lo mismo. Aquí también podemos, por ejemplo, simplificarlo sin tener que hacer mucho más. Pues podemos hacer la fracción, ¿no? 2t cuadrada entre t cuadrada me va a quedar solamente 2, más t cuadrada raíz de t entre t cuadrada me va a quedar nada más raíz de t, menos 1 entre t cuadrada, ¿no? Es decir, t a la menos 2. Y entonces ya podemos resolverla como un polinomio normalito, cada uno de de las partes del polinomio, ¿no? Y pues ya, ¿no? Quieren ahorita, bueno, ya los dejo ir a revisar el archivo. Nada más chequen esta cosa, nada más aquí, nada más es texto, nada más para que lo vean. No es no hay ningún desarrollo difícil, pero es para que veamos, ¿no? Exactamente qué nos está diciendo esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, digo nada más para platicar del primero. Si yo tengo, por ejemplo, que un depósito está saliendo agua a una determinada tasa, yo puedo determinar a lo mejor con algún aparato cuánta agua está saliendo por segundo, por minuto de ese depósito. A lo mejor puedo determinar entonces la tasa de movimiento o la rapidez con la que sale el volumen, ¿no? En este caso me estaría dando B', ¿no? Yo estoy viendo la tasa de cambio, ¿no? Como ya habíamos visto, eso me da la derivada. Y si yo hago la integral de la derivada del volumen, es decir, de la tasa de cambio del volumen, yo podría obtener el cambio en el volumen, ¿no? A lo mejor tengo la tasa de cambio que hay entre T1 y T2, y yo nada más mido los volúmenes, quiero saber cómo cambió el volumen desde el tiempo T2 al tiempo T1, y yo simplemente tengo que hacer esta operación, ¿no? Pero considerando que yo estoy haciendo la aplicación de este teorema fundamental, ¿no? Yo conocía a lo mejor la tasa de cómo está cambiando el volumen, de cómo está saliendo el agua, y yo podría determinar con esa tasa, si la medí en determinados tiempos, cuál es el volumen que me va a quedar después de determinado tiempo, ¿no? Es una de las aplicaciones. Tenemos aplicaciones en química, obviamente cómo está cambiando una reacción para saber cuánto soluto, cuánto solvente nos queda en determinado momento, y para la física, ¿no? Que es todavía mucho más fácil de la aplicación que se ve. Ustedes ya lo han visto con Ernesto en algunas ocasiones. No sé si con Alicia, bueno, no me acuerdo si llevan con Alicia clase, pero si no con Alicia en química también habrán visto un poquito sobre la velocidad de reacción de química, ¿no? Entonces lo podemos utilizar las matemáticas. De ahí la importancia, ¿no? De las matemáticas. Si se fijan en todas las áreas que ustedes hayan revisado, que están llevando ahorita clase, bueno, no sé si en todas, pero en una parte muy, muy importante van a tener matemáticas, ¿no? Que les ayuda a entender mejor el fenómeno estudiado, ¿no? Entonces, échenle un ojo a esto, les digo nada más un poco de texto para que vean estas aplicaciones. Y con esto entonces ahora sí abrimos la puerta, como les decía,
a empezar a ver las técnicas. Ya vimos la importancia de saber integrar, de poder determinar estas antiderivadas o estas funciones primitivas. Entonces vamos a comenzar a ver cómo podemos ir desarrollando técnicas que nos permiten estudiar funciones más complejas que las que, por ejemplo, les pongo aquí, ¿no? Todas estas las podríamos hacer simplemente por definición, pero vamos a ver cómo podemos hacer unas funciones más complejas, que vamos a empezar entonces con la, la sustitución aplicada a integrales, ¿no? Integrales indefinidas e integrales definidas. Eso lo veremos el próximo lunes. Entonces, ahora sí, los dejo con Luis para que revisen este archivo. No sé, antes de que me vaya, ¿alguna duda de lo que vimos ahorita de esto que ya habíamos visto sobre las integrales definidas e indefinidas? ¿Nada? Bien. Entonces, si no hay dudas de esto, digo, nada más era un poquito formalizar ya lo que habíamos dicho. A lo mejor ya, si muchas de estas cosas ya las habíamos de alguna u otra manera revisado por el camino que hemos estado definiendo las integrales. Entonces, ahora nada más era puntualizar y, les digo, justificar esta parte de por qué vamos a dedicar el resto del tiempo a estudiar las técnicas de integración. Bien, entonces, si no hay dudas de esto, los dejo ahora sí con Luis. Déjenme lo hago lo hago hospedador, para que no vaya a ser que me salga y los saque. Y bueno, si ya cualquier cosa, entonces nos vemos el próximo lunes. Y ahora sí, todos tuyos. Sí, está bien. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, te escucha. Sí.